Muy buenas tardes, comunidad de Andy Stop Loss, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a este martes clásico, siempre al mediodía, en vivo, con el mercado abierto, para analizar con el mercado, ¿sí? A ver efectivamente qué está pasando, si hay oportunidades o no, para dónde va a ir el mercado. Bueno, la verdad no tengo ni idea, ¿no? Ya te cuento. Aquel que crea que le voy a estar diciendo que se va para arriba, que para abajo, ¿no? Lo de siempre. Nadie sabe el futuro, el que te lo dice te miente. Bueno. Arrancamos con la planilla RSI para ver un poquito cómo está el mercado. Ya vemos que está mixto, ¿no? Hay algunas rojas, hay otras verdes. No hay nada muy definido en el mercado en estos días, con los principales índices de Estados Unidos, el S&P menos 0,50, el QQQ menos 0,60, el Dow Jones levemente bajista y el Russell que estaba más 1 en un momento, bueno, está pinchando y está 0,47 al alza en este momento. Sector energía, todo verde, bien, lindo, están bastante abajo las petroleras, ¿eh? Ahí hay alguna cosita interesante, puede haber. Material básico, bueno, menos 1, lo que es el ETF. Tenemos a MOS y a NEM en zona de sobreventa. Las tecnológicas, bueno, levemente bajistas, estaban muy arriba, te venía comentando, ¿no? Tienen que descansar un poco. No ponerse bajistas. No creo que se pongan bajistas, pero descansar un poco, sí. Communication Services, acá tenemos activos como Disney, como Google, Meta, Netflix, AT&T, ¿sí? Levemente bajista también. Y una paliza de Zoom que ni te cuento. ¿Por qué? No tengo idea, ¿no? Pero vamos a verla rápidamente. Ahí volvemos a la planilla del RSI. Ah, presentó balance, mirá. Presentó balance ayer. Bueno, le fue mejor a lo que se esperaba, pero probablemente el guidance no sea bueno, por eso el mercado la está castigando de esta manera. ¿Cómo andan todos ahí? Ilpaki, Roberto, Ale, Pablo, Seba. Bueno, bienvenidos a todos, a los que son más de 230 ahí mirándolo. Aquel que quiera participar del chat y preguntarme y pedirme algún papel en particular para analizarlo ahora en el vivo, ya sabe, se une a la comunidad Café acá en YouTube y con eso ya lo pueden hacer. Bueno, Financial, levemente bajista, pero destaca. AIG, lindo. USB también, ¿arranca o no arranca, viejo? Bueno, también destaca Visa menos 3, Mastercard menos 3, ni idea tampoco. ¿Habrán presentado balance, che? A ver. No, ni idea por qué, pero flor de paliza Visa, ¿eh? Igual acá en las medias móviles grandes me gusta, me gusta. Vamos a esperar a que lleguen ahí, ¿no? Es más, ¿sabes qué? Me voy a poner la alerta, alerta, aeropuerto. ¿Lo ven ese programa, alerta aeropuerto? Muy divertido. Bueno, a ver, y 18... Vamos a ver, 219, voy a poner la alerta. Ahí, ¿no? Si llega Ibiza, avísame. Perfecto. Vamos a Mastercard. A ver, Mastercard y Palizarda también, ¿eh? ¿Qué sé yo? Porque se están cayendo. Algunos sabrá. Bueno, en la EMA de 150 me gusta, ¿eh? O acá en 362. Vamos a poner la alerta. 362. Todas estas alertas las pongo porque yo tengo un servicio de suscripción para aquel que no sabe aún, donde todos los días te paso información de lo que está dando compra, de lo que está dando venta, acorde a mi forma de verlo, ¿no? Obviamente me puedo equivocar. Si querés sumarte en andystoploss.com, ahí tenés los distintos planes. Y estas alertas me las pongo precisamente para estar atento, ¿eh? Porque tengo que ver 200 activos por día más o menos. Y es complicado, complicado. Más allá de que tengo este pantallazo general del mercado, esta planilla es un 10. La entrego en el seminario, otra cosa más para... Empieza ahora en junio, ¿eh? No te duermas, anotate en el seminario, también en mi página te puedes anotar. Con el cupón de descuento ASL OK, mirá, ASL, ahí va, ASL OK. Con esto tenés un cupón de descuento si querés hacer mi seminario, donde enseño mi método, una cartera de largo plazo también, si querés para cash flow, bonos, obligaciones negociables y demás. No voy en profundidad en cada tema, es simplemente una estrategia de trading o de armado de cartera. Y también te traigo mis planillas. Una de ellas es la planilla RSI. ¿Está bien? Bueno, cuidado para la salud, menos uno. Acá sabes que hay precios que me parecen súper atractivos, ¿no? Hay un mosquito ahí que le voy a tirar un stop loss en cualquier momento al mosquito ese. 31.65 de AVI me parece interesante. Bueno, Pfizer se voló de repente. Creo que tiene que ver, algunos sabrán, ¿no? Pero hoy estaba leyendo una noticia que salió una droga que Pfizer tiene, es de Pfizer, para diabetes, que de repente descubrieron que te hace adelgazar un montón. Entonces, los yankees la están tomando para adelgazar, pero es una pastilla para diabetes, o sea, imagínate la locura total. O sea, hace dieta, maestro, deja de comer, no sé, de largar el whisky, qué sé yo. No, me tomo la pastilla loca y con eso adelgazo, y es furor. Entonces, y es de Pfizer. Ayer salió la noticia y creo que es por eso la voladura. Igual, digamos, análisis técnico. Estaba en zona muy atractiva. Mira, te la voy a mostrar. De hecho, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Lo veníamos anunciando. Mirá dónde estaba.
En el 0,618 de FIBO estaba. Y cerca de un canal, perdón, de un piso muy abajo. Esto, de hecho, lo mostré el domingo. Vino Ariel de Corazón Financiero a visitarme el canal, a hablar de bonos y obligaciones negociables. Anda a verlo si no lo viste, un videazo total, 1 hora y media, un vivo increíble. Y yo le dije, mirá, ¿dónde está? Me gusta, ¿no? También vimos PayPal, bueno, vimos otras, ¿no? En el Cortar la Semana también la mostré Pfizer. Bueno, en diversos videos efectivamente ya veníamos diciendo son buenos precios de Pfizer. Ahora salió la noticia y la tiró para arriba, pero no, el análisis técnico se adelanta siempre. Bueno, para mí de hecho le dicen, bancame la noticia que llegue al 0,618 de FIBO. Listo, llegó, manda la noticia. Porque si no, no se entiende. Consumo cíclico levemente bajista. Bueno, nada que destaque, ¿no? Obviamente Las Vegas Sand menos 5, pero consumo defensivo también, ¿no? Empiezan a haber precios atractivos. Coca-Cola en zona de sobreventa, P&G, Cisco. Bueno, Pepsi también, ¿eh? Pepsi, para los que... ¿No? En el cortar la semana hablé lo de... O el viernes, ¿sabes que no me acuerdo? Lo del dólar, el viernes. El viernes dije lo del dólar, ¿no? Y agarré Pepsi como ejemplo y dije que yo había vendido ahí arriba. Y que después había seguido subiendo, ¿no? Y por ahí pasa esto, pasa la creencia o la falsa de creencia de que vendiste mal. Y sí, con el diario del lunes uno podría haber dicho tendrías que haber vendido ahí arriba, pero la verdad que vendí bien, ¿no? Vendí en una zona de resistencia, estaba el RSI estaba muy volado. Esto es parte de lo que también enseño en el seminario. O sea, enseño a leer los indicadores. Alguno por ahí me dice, no, tener muchos indicadores confunde, no es bueno. Bueno, acá sirvió, ¿no? Pues el RSI estaba en máximos históricos y te decía, che, se va a venir un ajuste. Acá sí tenés el diario del lunes, o sea, porque está muy arriba, tiene que aflojar. Para algo existen los indicadores. Y aparte son algoritmos matemáticos. Digo, la matemática no falla, muchachos. Puede fallar en la interpretación, mi ojo, mi gráfico puede fallar, pero la matemática es matemática. Entonces, mirá lo que está haciendo Pepsi ahora, ¿no? Y quien vendió acá arriba, perfecto. ¿Es para recomprarla? Todavía no. Pero en la EMA de 150 ya me empieza a gustar otra vez. Otra vez. Y obviamente, si vendiste acá arriba y recompras acá abajo, con la misma plata te compras muchas más acciones. ¿Se entiende lo que digo? No, pero si en el interín se te voló el dólar, no te alcanza. Bueno, pero pará, yo la plata acá no la tengo en pesos quieta. La pongo a trabajar. Mínimamente en caución, mínimamente en un fondo money market, ¿se entiende? Entonces acá sí, o sea, subió el dólar, pero yo también puse a trabajar los pesos. No seamos ingenuos, por favor. Bueno, industriales todo rojo también. Triple M, que ahí me parece que Triple M tenía ganas de dar compra, ¿no? A ver, Triple M. Mira, tengo la alarma puesta ahí en ciento, ¿en cuánto? En 103,40 más o menos. Ahí la tengo puesta la alarma. Bueno, nos vamos al resto del mundo y después vemos el general de Estados Unidos y me voy al chat a ver qué me estén pidiendo. Bueno, China otra vez para abajo, un día para arriba, un día para abajo. Asia acompaña. Las mineras de África y de Canadá de plata y de oro. Bueno, Pan American Silver es otra de las que les vengo mencionando. Les vengo diciendo, che, fíjate, Pan American Silver, está a buenos precios, yo sé lo que te digo. Bueno, me gusta, estos precios me gustan de Pan American Silver. No me sigan, yo estuve llevando un poquito, no me sigan, no es alerta de compra todavía, pero a mí me gusta, yo estuve llevando un poquito de Pan American Silver. Reino Unido, bueno, no mucho que destaque. Europa, tampoco. Ni fu ni fa. México, planchado. Brasil, bueno, XP y Bradesco voladas, ¿no? O sea, la que las tenga. Y Argentina recontra volada también. Mirá lo que son estos RSI. Mirgon en 90 RSI, una locura total. Esto es en pesos, ¿no? Pero bueno, son precios para comprar. ¿Tengo tiempo de meterme a Argentina todavía, Andy? Y no. Pero ¿y si sigue volando? Y bueno, si sigue volando, felicitaciones al que se quedó. Pero a esta altura hay que meterse en zonas de soportes de sobreventa, ¿no? Cuando está recontra explotada, ¿no? Al menos no es la jugada inteligente. Te puede salir bien, pero bueno, que te salga bien no quiere decir que haya sido la jugada inteligente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo anda Estados Unidos? Rápidamente, Fast and Furious. Tenemos un Dow Jones Vela Doji. Ahora ya se van a aparecer las medias móviles cuando quieran. Bueno, por acá ya te las dibujo, están las medias móviles. Ahí está, mirá. Las medias móviles de 150 y de 200 son el soporte principal del Dow Jones. Si lo pierde,
va a acelerar la baja. ¿Está bien? ¿En qué valor es eso? 331 dólares. Si trazas un Fibonacci, desde el mínimo hasta el máximo, tenemos que en caso de perderlas, van a seguir el 0,5 de Fibo, 328 con 49 y el 0,68 de Fibo, 325 con 25. Los siguientes valores a tener en cuenta. Russell 2000, que como te comentaba hoy, se pinchó, arrancó muy bien. Vino a reconocer la EMA de 150, le dio un besito y se fue para atrás. Por ahora también hay que esperar. Tiene que superar las medias móviles grandes para poder pensar en mayores números, en mayores subas. Pero bueno, QQQ, descansando. Por ahora, sigue alcista, sigue bien, sigue sin ningún problema. ¿Sí? Este es el canal alcista que en principio estaba haciendo una cuña, acordate, una cuña alcista de resolución bajista. Ya la resolvió al alza de la mano de Bard Simpson, la inteligencia artificial de Google, que empujó a Google para arriba y eso empujó a todo para arriba también. Hoy recortando un poquito Google. Bueno, en el video de ayer que hice de tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial, obviamente hablé de los gráficos de las acciones, ¿no? Por ahí alguno me escribió y me dice, pensé que ibas a hablar de la inteligencia, me engañaste, me pone. Pero, maestro, es un canal de inversiones, o sea, te muestro el gráfico de la acción. Bueno, que tiene relación al sector de la inteligencia artificial. Pero cuando te mostré Google te decía, ¿no? Está muy arriba, tiene que aflojar un poquito. O sea, yo no compraría, ¿no? Bueno, ¿y hasta dónde tendría que aflojar? Mirá, para mí va a seguir este canal alcista, el QQQ. O sea que si afloja hasta la media 21, hasta la simple 30 o hasta el piso del canal, no tengo idea. Pero en cuanto deje de aflojar y vuelva al alza, a mí me parece que puede llegar a ser atractivo, ¿eh? Para aprovechar y subirse a la ola. La ola está de fiesta. Bueno, y el S&P finalmente que acá tenemos un problema, ¿no? Que ya varias veces interactuó, ya sea como soporte o como resistencia, los 418,30 y que había intentado subirse, bueno, ahora está nuevamente perdiéndolo, ¿no? Pero por ahora sigue todo bien. Estamos acá en un rectángulo lateral, si se quiere, donde de momento no está muy definido para dónde va, mientras mantenga las medias móviles seguirá alcista y seguirá bien, pero como que no parece con tanta fuerza, ¿no? Y acá esto me hace acordar a un refrán o a un dicho del mercado que dice que la suba o el mercado alcista va por escalera, ¿sí? Sube lento, paso a paso, tranca, y que baja por ascensor, ¿no? Cuando baja, fíjate cómo baja, baja violento cuando baja, ¿no? Mirá estas bajas de acá. O sea, sube muy tranca, lento, 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 claro, lento, 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 te va calentando el agua de a poquito, te va cocinando, no te diste cuenta, vos te bajaste por acá porque estaba muy arriba y sigue y sigue y sigue, obesidad, campeón, hace un año y medio que estoy esperando, perdón, hace un mes y medio que estoy esperando a que corrija, ¿cuándo vas a corregir? Tomate, dicen, 2 días, pum, te come todo, así que cuidado y atento, no lo inventé yo esa frase, es una frase muy conocida, se sube por escalera, se baja por ascensor, entonces, bueno, tengan cuidado, ¿sí? Dicho esto, me voy al chat. ¿Cómo anda todos? Mirá, Patricia volvió. Patricia, qué grande, Pato. Tincho, Daniel, Jorge. Bueno, no sé a quiénes mencioné antes, pero Mariano, Enrique, Luis, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Vamos a ver algunos papelitos que me estén pidiendo. Bueno, ya vimos Triple M, Pato. No sé si me lo pediste antes de que la muestre, así que voy a hacer de cuenta que sí. De vez en cuando veo alerta, pero me gusta más Mayday. Eh, ¿De qué me hablará este muchacho? Esa droga que mencionabas es de Lil, no de Pfizer. ¿Ah, sí? Ah, bueno, hoy salió la noticia. Esto, ¿viste? Los periodistas dicen cualquier verdura. Eh, por eso subió tanto el Lil, claro, sí. Por eso, ¿no? Se voló recontra, una fiesta. El Lil. Mira vos, hoy decían que era de Pfizer. ¿Te das cuenta cómo el periodismo desinforma? Es una cosa de loco. Bueno, perdiendo la media 21, ¿eh? El que aún esté comprado en esta acción, cuidado. Y gracias por la corrección, Maxi. ¿Cómo ves Pan American Silver? Ya la vimos. BP o Halliburton. Petrolera, mi cartera, estoy en BP. Sí, me gusta BP. Estamos comprados nosotros en BP. Hemos comprado, no hemos salido. Hemos cobrado el dividendo, que se viene interesante. Y aparte, como es de Inglaterra, no te sacuden el 30% de Estados Unidos. ¿Sí? El otro día pagó. ¿Qué acción era que pagó? Altria pagó. Entonces uno del grupo de la cartera de dividendos de mi servicio de cashflow me dice, che, ¿cuánto te sacaron? Porque a mí me depositaron poco y nada. Saqué la cuenta y me habían depositado algo así como el 64%. O sea, no está tan mal. Digo, si te sacude 30 a Estados Unidos, solo te saca el 4-5% con Mafia.
No está tan mal, ¿no? Y lo de Estados Unidos es con nosotros y es con cualquiera. Digo, si vos tenés la cuenta afuera, invertís en Nueva York directo, en dólares, con Interactive Broker, lo que fuera, te lo sacan igual el 30%. Solo a los residentes de Estados Unidos no se lo sacan, con lo cual no es una desventaja del mercado de CDRs, ¿no? Y de Argentina. Es una desventaja por no ser residente de Estados Unidos. Ahora, si invertís en un activo de afuera, por ejemplo, uno que es de Gran Bretaña, como BP, no te sacan ese 30%. Al menos eso tengo entendido, ¿no? Lo consulté al broker varias veces, no tiene ni idea, nadie sabe bien esto. Entonces, lo que tenés que hacer es agarrás, cuando te paga el dividendo, haces la cuenta, cuánto te tendría que haber pagado, cuántas acciones tenés, cuánto te pagaron, y ahí sacás el porcentaje. Pero bueno, hasta donde sé, las de Inglaterra te sacan poco y nada, ¿eh? Cobras casi entero el dividendo, así que eso es un lindo caramelito. Bueno, a ver, AMGN, a mí me encanta este laboratorio, me parece que es súper alcista, o sea, verdaderamente cada baja es para comprar más, para llevar más, tiene un dividendo atractivo, ¿sí? Es de Estados Unidos, te sacude el 30%, pero estamos en una zona, fíjate, de soporte, no sé por qué está bajando tanto. Eso es algo que es del análisis fundamental y habrá que ver. En principio, si yo miro acá el balance, facturó menos de lo que se esperaba, y aunque ganó un poco más, ¿no? Podríamos ir a ver también acá un poco de AMGN, a ver qué onda. Bueno, la facturación es levemente alcista. Si vamos a ver los últimos trimestres, em, también, ¿no? Se mantiene más o menos bien, no es que está perdiendo plata o lo que fuera. Y gana plata, normalize, sí, gana plata, digo. En principio, no sé por qué tanto castigo, pero desde la mirada del análisis técnico, me parece que estos precios son atractivos, ¿eh? Bueno, Verizon, IBM también. Voy viendo, voy salteando, porque son muchos los que me están escribiendo. Un placer para mí que me acompañen en este día. Casi 500 mirando el vivo, qué grande. Bueno, Verizon, me gustan estos precios de esta empresa también. Pasa que Verizon, al mismo, igual que AT&T, son dos empresas que van muy de la mano, o sea, si se cae una se cae la otra y demás. De hecho, si ves vos los gráficos, el de AT&T y el de Verizon son muy parecidos, o sea, son, la verdad que no son empresas que vos digas, tiene un crecimiento que en el largo plazo me van a dar rentabilidad. Los últimos 20 años ninguna de las dos te dio rentabilidad. Ve lo que es Verizon, ¿no? Está a los mismos precios que estaba acá en el 97. Digo, si alguien la guardó y dice, no, la guardo para la jubilación, pues, complicado. Entonces, depende para qué la quieras, lo mismo que AT&T, depende para qué la quieras, son precios atractivos. ¿Sí? A mí me parece que estos precios, un precio que hace 30 años valía lo mismo, una empresa que avanza la tecnología, avanza la comunicación, se dedica a la comunicación, que crece, aunque sea lento, pero crece, gana dinero, etcétera, me parece que no puede valer lo mismo que hace 30 años. Está bien que allá era la burbuja las.com, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer un trabajito un poco más profundo desde los fundamentals. A mí me gusta y un dividend yield de casi 7% es atractiva. A mí, en lo particular, en mi cartera de dividendos tengo Verizon y AT&T, las dos tengo, ¿sí? Dividí un poco. Dije, bueno, si quiero meterle 100 a una, le meto 50 y 50 y ya está. Las pastillas que adelgazan son de Novo y Pfizer y funcionan tan bien como la inyección. Dice, bueno, un quilombo. Es de Lilly, es de Pfizer, ¿es de quién? ¿De quién es? En fin, bueno, nada, qué sé yo. Andy, ¿cuánto te sacan de los dividendos 30? Lo que se acredita ya tiene descontado. Sí, señor Francesco. Los que te depositan ya tiene descontado el 30% de Estados Unidos. Texas también pagó dividendos. Linda. Texas es un misil de pago de dividendos, ¿eh? De largo plazo es alcista. Esta es otra que yo estoy llevando, aprovecho que está barata, ¿no? Es un papel bastante alcista de largo plazo, tecnológica, y está hace rato, ¿no? Al mismo precio. Está bien, estaba exagerada por ahí, ok, pero está cerca de la simple 200 semanal. Digo, son buenos precios. Te paga un dividend yield de 2.6, no es una cosa de locos, pero lo que sí es bueno de Texas, lo que por lo menos a mí me gusta, me parece atractivo, es lo que te lo aumenta todos los años. Te lo aumenta casi 16% año tras año y lo hace hace 17 años esto. O sea, no es poca cosa. Entonces, a veces está la falsa creencia de que tenés que tener 10 millones de dólares para que el dividendo valga la pena. No es así, no te confundas. Si vos querés hoy vivir panza para arriba, tenés que hacer esa plata. Pero la estrategia de dividendo no es para hoy comprar y hoy vivir tirado panza para arriba. No, es una estrategia de largo plazo.
¿Por qué? Porque se te va haciendo el interés compuesto. No importa que hoy cobres 3 dólares con 50. Si te lo va aumentando todos los años, 16%, 16%, 16%, 16%, así durante 10 años, entonces no necesitas tener 10 millones de dólares para vivir de dividendos. Lo que necesitas son años, ¿no? De sostener la estrategia. Y esto es bien importante. Esto es una de las cosas que también enseño. Entonces, a no confundirse. Los dividendos pueden ser hoy 3 dólares con 50, pero si lo podés sostener y vas tomando el incremento y lo vas reinvirtiendo, vas haciendo la bola de nieve, bueno, se te puede hacer un lindo número. PHG, Philips, bueno, esa, Philips. Perdiendo la media de 21, bien, me gusta, venga hacia acá abajo. Te voy a poner alerta porque voy a comprarla cuando llegue ahí abajo. Tal vez no, pero tengo ganas, me la quedé con las ganas. Esta tendría que haber entrado. Es una cosa, me duele verla, me duele verla. Ahí estamos, 18.50, voy a poner como para estar cerca ahí. Por ahora no, por ahora mirarla de afuera. Aún se puede entrar a BP, hoy se subió a la EMA de 200, o se debería esperar a que se suba a la de 21. Pero ya estamos comprados, Patito. Vos estás en mi servicio de suscripción, estamos comprados. O vos te fuiste. Bueno, siendo que alguien quiera entrar, ya sea que esté comprado porque quiere incrementar o ya sea que quiera comprar ahora, así como está, yo esperaría la media de 21, Pato. Sí, esperaría la media de 21. Y el objetivo primario sería venir a buscar después la simple 30. ¿Sí? No sabemos si va a poder pasar la media de 21, es importante la media de 21. Tiene un baja de volumen. Quien esté comprado se puede holdear, el stop loss es la media de 200, ¿sí? Recuerden. Ahora, quien quiera entrar, bueno, hay que esperar un poquito. Yo esperaría un poquito. UNH y ExxonMobil. Vamos con esas dos. Bueno, esta es otra hermosa de largo plazo, pero que hace un año que está lateral. Hay que esperarla. Todavía no arranca. Ya va a arrancar. Esta es otro misil, ¿eh? Si le venís a ver acá a los fundamentals, venís a ver los financials. Esta página, recuerden, se llama Seeking Alpha. Para aquel que quiera, muchos me preguntan, me escriben, me dicen, che, ¿cómo se llama? seekingalpha.com. Acá tenés toda esta información. Una versión gratuita, te restringe la información. Si querés la paga, te puedes hacer un usuario pago, como tengo yo, y tengo un link de referido para que a ustedes les haga más barato. Te hacen un descuento de hasta un 60%, ¿sí? En la suscripción de ellos. Así que, bueno, el que le gusta, le interesa, lo puede hacer. Bueno, fíjate la facturación de United Health Group. O sea, año tras año cada vez más, sube. Y mirá la ganancia que tiene. Y es medicina, ¿viste? La medicina en general le va bien. Pero también, o sea, va incrementándose con alguno que otro año que puede llegar a subir o bajar, pero va para arriba. O sea, un misil esta empresa. Pero desde lo técnico no te da compra. Aún, hay que esperar. ExxonMobil. Linda ExxonMobil, me gusta ExxonMobil. Pero todavía no te da compra, che. Ahí te van a aparecer las medias móviles. Ahí está, mirá. No está pudiendo superar la EMA de 150, la media de 21, que están las dos juntitas. Ahí por eso el nombre se pisa uno de otro. Y bueno, más arriba igual tiene la simple 30 y viene en una zona de lateralización. Con lo cual, cuidado. Eh, que es de Singapur, creo que no te saca nada. Exactamente. Esa ya está verificada por mi amigo Ariel, de Corazón Financiero. Y según él, yo no lo verifiqué, pero lo tomamos. No te saca nada, efectivamente. Bueno, a ver. Cisco, ok. Será Coca-Cola, me imagino. Johnson Johnson, Oxy cayendo. Se ponen lindas, a ver. Vamos con Coca-Cola, Cisco me gusta, ¿eh? La Cisco defensiva, no la tecnológica. Coca-Cola. Bueno, ayer subí un short, ¿no? De Coca-Cola, si no ni me acuerdo ya, pero tantas cosas hago, no sé cómo me da la vida. Y con dos bebés encima. Imagínate. Decir que mi mujer es lo mejor del mundo. Bueno, a ver. Ay, mira qué lindo eso. Ni que lo hubiera verificado antes, mira. Acá, y mira dónde rebotó. Sí, señor, linda Coca-Cola, ¿eh? Acá tenemos una zona de resistencia, vamos a trazar ahí una línea de resistencia estática. Ahí, ¿sí? Me gusta. Si se vuelve a subir a las medias móviles, me gusta para entrar a Coquiña. Me gusta más Pepsi, ustedes ya saben, ¿no? Pero IBM, me había olvidado, perdón. Vamos a IBM. Qué linda IBM. Hemos comprado en esta zona para dividendos. Luego nos saltó en un stop loss. Y les dije, consérvenla porque son buenos precios. Bueno,
Ojalá me hayan hecho caso. Y si no, está muy bien, si te fuiste porque aplicaste un stop loss como corresponde, pero y estos eran buenos precios, dime. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto más tiene para subir? Mirá, si llega a las medias móviles grandes, clean caja, nos vimos, ya está. ¿Sí? O si pierden las medias móviles pequeñas, aplico stop loss y me voy también, obviamente. Ya pasó el dividend yield, el ex dividend date, un dividend yield del 5%. Me gusta, está a mitad del río, ahora no es para comprarla. A este precio ya no, de corto, ¿no? Pepsi, ¿cómo anda? Ya la mostré, Pepsi, ya la mostré, señores. Ha llegado tarde, estimado Emi. Te salteaste Pepsi, sí, señor. PSX, por favor. Bueno, solo porque me dijiste por favor. No, mentira. A ver, Philips. Philips 66, bueno. Esta es petrolera, ¿eh? No sé bien qué hace, si hace los pozos, a qué se dedica, o si tiene refinerías o qué, pero es de la industria del sector petrolero. Y ahí anda, ¿no? Tiene que resolver esta zona. Fíjate que estamos llegando a lo que sería la punta de un triángulo que habría que ver efectivamente cómo lo resuelve. Por ahora, en el inmediato, yo no me metería, ¿no? Si supera la EMA de 150, sí, que está en los 98.54, ahí. Si supera la EMA de 150, por ahí sí está interesante, pero mientras tanto no. Bueno, vamos cerrando, que son y 57 y me tengo que ir al otro vivo, el de las 3 de la tarde, acordate, ¿eh? Te podés sumar acá en la comunidad premium, acá en YouTube. Si te sumás, recibís todos los días un vivo que hago, después que ha grabado, lo podés ver las veces que quieras, a las 3 de la tarde, donde muestro qué acciones están dando compra ese día y qué acciones están dando venta a base de mi método, ¿eh? Después cada uno obviamente toma sus propias decisiones, pero interesante, interesante. Te puede ir bastante bien, ¿eh? Se puede pagar solo el servicio, pero bueno, tenés que sumarte. Así que ya sabes, acá en YouTube el servicio más premium que hay. Todos los días un vivo. Bueno, estamos. ¿Qué me quedo colgado por ahí? A ver, estoy repasando, pero YPF, YPF. A ver, YPF. ¿Se despierta? Me preguntan por ahí. No, todavía noche. Fíjate que reconoce la simple de 30 y no la puede pasar. Hay que esperar a que pase la simple de 30. Bueno, cerramos con Gold. Mi mujer es lo mejor del mundo. Dice, qué linda. Sí, mi mujer es la mejor del mundo, olvídate. La vi y dije, ya, me caso y tengo hijos. Y así fue. ¿Qué va a ser? A veces llega una edad, no sé si les pasa a ustedes, pero llega una edad donde ya sabés lo que querés. Al principio sos más pibe, no sabés bien lo que querés, qué sé yo, vas probando, viste, no sé. La joda, no sé. Pero después llega una edad donde ya no, ya está, ya te rompe, ¿no? En todo sentido, las amistades, los trabajos, las parejas, decir, no, maestro, esto no lo elijo para mi vida. Ya identificás al toque lo que querés. Bueno, identifica el toque, y acá estamos. Y con la bolsa te pasa lo mismo, ¿eh? Al principio pedí los gráficos, no entendés nada, que la rayita, que no sé qué, después sale natural, después te concentras en otras cosas. Eh, bueno, vista. Se pone alcista y ya está alcista hace 1000 años, ¿no? Está alcista, un misil, no te deja entrar nunca. O sea, la entrada sería si baja las medias móviles estas, las grandes o al piso. Pero la verdad que es un misil, no frena nunca, así que quien quiera entrar, más o menos siempre va a entrar bien, más o menos, ¿sí? Así que así es, señores, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias, 500, más de 500, creo que es récord mundial esto, de un vivo al mediodía, 500 personas viendo el mercado. Cualquier cosa me escribís en las observaciones de este comentario de las observaciones, comentarios de este video, ahí está, y te respondo lo antes posible. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.